Ok, muchísimas gracias a SEC Capacitación Ejecutiva y a toda la persona que se están reuniendo en esta sesión del día de hoy. Hoy estamos primero del mes de diciembre, el tiempo pasa muy rápido. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de que estas cerca de 2 horas pasen rápido y para ello vamos a necesitar la participación de cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? ¿De qué manera ustedes van a participar? De dos formas. Primero, a través de la cajetilla de comentarios y dos, a través de, ustedes pueden directamente también participar, solamente levantan la manito y pueden dar su apreciación, pueden dar su comentario, ¿no? Pueden ustedes opinar sobre el tema que vamos a ver vamos a tener a bien de vertir el día de hoy. Entonces yo les voy a pedir, sin lugar a dudas, su participación de cada uno de ustedes a efectos de que podamos interactuar algunos conocimientos mutuamente, ¿no? Y el tema que nos convoca en esta ocasión son dos. Básicamente empezamos hablando de las cuestiones de colaboración eficaz para que luego hablemos sobre temas de terminación anticipada. Y hablar de terminación anticipada, lo que yo voy a hacer es porque la terminación anticipada es cuando alguien habla de terminación anticipada, rápido uno se pone en la mente los mecanismos de simplificación procesal y eso es lo que precisamente uno tiene que exponer, detallar también, ¿no? Como mecanismo de simplificación procesal. Y se pone un especial énfasis en lo que viene a ser cuestiones de colaboración eficaz, que vamos a iniciar dando algunos tópicos en base a lo que se encuentra en nuestro código, establecido en nuestro código penal, y luego vamos a tratar de proyectar el reglamento del procedimiento de las cuestiones de colaboración eficaz. Y cuando empezamos a hablar de esto, es necesario tener que señalar, por ejemplo, de que en el proceso común vamos a tener primero técnicas de investigación. ¿Es importante saber técnica de investigación? Sí, sí. Por ejemplo, si bien es cierto, no existen cursos, no existen diplomados donde capacitan al fiscal para técnica de investigación. Existen, la Academia de la Magistratura realiza algunos cursos precisamente sobre la capacitación que tiene que tener en temas de diligencias preliminares, en temas de investigación preparatoria, donde fundamentalmente uno encuentra lo que son, llamémoslo así, hasta cierto punto estrategias, ¿no? ¿Y por qué digo? Porque propiamente no te enseñan pues cuestiones de estrategia de investigación. O sea, uno por instinto, dos por experiencia y tres porque cotidianamente lo ve, va por lo menos sabiendo qué técnicas especiales de investigación uno podría utilizar dependiendo de cada caso en concreto. Pero no hay una regla absoluta que señala y que mencione, por ejemplo, lo siguiente, que de esta manera tú te tienes que comportar, que de esta forma tú tienes que realizar tu conducta. O sea, no existe una forma, llamémoslo así, genérica de técnicas de investigación y muchísimo menos específicas, sino que esto varía de conocimientos un poco más genéricos porque sobre las diligencias preliminares se señala que hay que realizar actos urgentes e inaplazables, por ejemplo, para poder individualizar al presunto autor del hecho delictivo. Y cuando se formaliza investigación preparatoria, si bien es cierto es una etapa decisoria, de la misma manera también se tienen que llevar a cabo actos de investigación, tanto en diligencias preliminares y tanto en investigación preparatoria, pero claro está que cada una de estas tiene sus propios objetivos, ¿no? Por ejemplo, yo pregunto a la clase, y ya seguramente ustedes a estas alturas del diplomado ya tienen conocimiento sobre este aspecto. Por ejemplo, ¿qué caracteriza a las diligencias preliminares? ¿Qué es aquella característica que tiene una diligencia preliminar? Y lo digo por esencia y porque uno tiene que saber también los objetivos de estas diligencias preliminares y uno va a llegar a la conclusión que las diligencias preliminares nos permiten recolectar los elementos de convicción, de cargo y de descargo, pero de manera urgente y inaplazable. Entonces, cuando nos empiezan a señalar de manera urgente e inaplazable, nos hablan a nosotros de las cuestiones de rapidez. Un fiscal que asume el cargo como tal tiene que ser una persona al margen de la integridad que tiene que tener durante el desarrollo de una investigación, durante el desarrollo de un caso, tiene que ser una persona que le guste y le apasione el tema de la investigación.
O sea, tiene que ser una persona que le guste cuestiones de investigación y sepa cómo investigar. Y nuestro Código Procesal Penal nos sitúa, nos pone de manifiesto criterios para investigar, y dentro de ello nos habla del dinamismo que tiene que realizar el fiscal, pero luego nuestro Código Procesal Penal es consciente también que las investigaciones varían. No existe una investigación única, sino que las investigaciones varían, las investigaciones mutan dependiendo del tipo de delito que vamos a tener que investigar, el tipo de delito que vamos a tener que enfrentar, o sea, hay una variación. No son lo mismo, son diferentes. Entonces, por ejemplo, nuestro proceso penal, por ende, se divide en casos simples, en casos complejos y en casos de criminalidad organizada. Reitero nuevamente la división de lo que viene a ser nuestro proceso penal, ¿no? Porque lo empezamos dividiendo en casos simples, en casos complejos y en casos de criminalidad organizada. Existen tres divisiones que nosotros podemos hallar respecto a ese tema en concreto. Si nosotros mencionamos los casos simples, por ejemplo, por señalar, ¿no?, que es una facción importante, serán hasta cierta medida los casos más sencillos en tener que ejecutar actos de investigación, en tener que desarrollar actos de investigación y en tener que llegar a objetivos de una investigación, porque un caso es sencillo. Por ejemplo, ¿qué tipo de investigación será sencilla? Un hurto, un robo, un asesinato, delitos de violación, que por misma esencia, misma estructura y por individualización de imputado, no resultan ser tan complejas. No resultan ser las investigaciones tan complejas, son más rápidas, son más sencillas, pero lo que sí es cierto es que se suelen cometer más también este tipo de delitos a nivel nacional, por ejemplo, en el territorio peruano. Si el caso es complejo, ya varía un poco, ¿no? Porque aquí vamos a tener características, cualidades y exigencias por las cuales un caso necesariamente requiere ser declarado complejo. ¿Y cuáles serán esas exigencias, esos requisitos de complejidad? Pues son varios. Miren, tomemos nota qué criterios se adopta para poder declarar un caso complejo. Y vamos a ver que dentro de ello empiezan señalando, por ejemplo, la pluralidad de agentes. O sea, cuando hablamos de pluralidad de agentes, hablamos de un caso que puede ser declarado complejo. Pluralidad de agentes. ¿Y de cuándo estaremos hablando nosotros factores de pluralidad, ¿no? O sea, a partir de cuánto, cuál es la cantidad finalmente para que uno empiece hablando, no, que a partir de esta cantidad para arriba estamos mencionando pluralidad de agentes. Eso es un factor importante que debemos señalar. Si bien es cierto, no existe una regla que nos especifique de cuánto estamos hablando con respecto a lo que viene a ser una cantidad, se entiende de que de 3 para arriba, hasta cierta medida, nos habla pues de cuestiones de pluralidad de agentes. De 3 para arriba hablamos de cuestiones de pluralidad de agentes y eso debemos tener en cuenta. Entonces, es un motivo por el cual un caso puede ser declarado complejo. Precisamente los factores de pluralidad de agentes declaran un caso complejo. O sea, es muy importante que debemos tener en cuenta. Factores de pluralidad de agentes terminan declarando un caso como complejo. La complejidad de un caso. Dos, a veces los delitos contra la administración pública suelen ser por esencia bastante complejos tratándose de proceso de licitación. En un proceso de licitación, proceso de contratación, el caso es complejo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que analizar un expediente de contratación, un expediente de licitación. Y dichos expedientes de contratación, expediente de licitación, no son tan sencillos para poder analizarlos. Eso es algo que que tiene que quedar claro también, ¿no? O sea, por eso es que las fiscalías anticorrupción son aquellas que a nivel de una investigación requieren un especial análisis por la ambigüedad de documentos y por la misma complejidad y el análisis técnico que uno debe tener, porque alguien que investiga delito contra la administración pública necesariamente también debe conocer temas de, por ejemplo, las cuestiones de contrataciones con el Estado y su reglamento. O sea, la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento tiene que ser una exigencia necesaria que tiene que conocer sin lugar a dudas el fiscal que investiga cuestiones de corrupción de funcionarios.
sea, tiene que ser ese padrón, tiene que ser esa pauta de la exigencia. Entonces, la abundante documentación también es una causal de complejidad. Cuando se tienen que realizar diligencias internas, diligencias externas, existe una pluralidad de delitos, entonces también el caso es declarado complejo. En esos factores nos hablan a nosotros de cuestiones de complejidad. O sea, ahí nos encontramos nosotros objetivamente hablando de cuestiones de complejidad de un caso. Podemos apuntar a señalar que este o tal caso son declarados complejos. Y esta complejidad requiere, obviamente, mayores esfuerzos a nivel de realizar investigaciones por la misma situación que uno se encuentra. Pero luego ingresan los casos de criminalidad organizada. Y cuando ingresan estas cuestiones ya de investigaciones de crimen organizado, ingresa pues ya las famosas técnicas especiales de investigación. Y a eso es lo que quiero apuntar, ¿no? Ingresan las famosas técnicas especiales de investigación. ¿Y qué ingresarán ahí? El agente encubierto, ingresan las interceptaciones telefónicas y ingresan las cuestiones de colaboradores eficaces. O sea, encontramos tres vías o tres alternativas que también podemos ejecutar en este caso en concreto, o sea, como técnicas especiales de investigación. Agente encubierto, cuestiones de colaboración eficaz, y también cuando hablamos de los famosos, de las famosas interceptaciones telefónicas. Entonces, y ahí yo voy a abrir un poco el debate para quienes me están escuchando en esta clase, porque la idea es que ustedes, y a mí me interesa muchísimo también saber la opinión que ustedes pueden tener. Si fueran fiscales, ¿cuál creen ustedes que daría mayor resultado? ¿Hacer temas de interceptación telefónica o tener levantamiento del secreto de las comunicaciones? Si te la pongo más sencillo, a ver, ¿qué diferencia, estimado participante, tú puedes encontrar como forma de investigación entre una interceptación telefónica y un levantamiento del secreto de las comunicaciones? ¿Qué encontraremos? Y yo les invito a que en el chat ustedes que se encuentran ahí me den su opinión, ¿no? Finalmente me den su opinión y me digan, pues para mí las interceptaciones telefónicas consisten en esto, para mí los temas de levantamiento de secreto de comunicaciones son parecidos, son la misma. Es algo muy importante que yo les empiezo señalando a efectos de que, podamos primero no solamente diferenciar, sino también entender de cómo un fiscal tiene que saber en qué momento y en qué circunstancias aplica cada una de estas, porque no son iguales, son diferentes. Entonces, ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Cuál es la opinión que se les viene a la mente? Yo veo varios participantes. El chat, veo a Dayana, bueno, no veo a Dayana, ¿no? Veo el nombre de Dayana, qué opina María, qué opina Sheila, qué opina Susan, que también se encuentra conectado, Gladys, César, Yasmín, Diana Milagros, ¿no? Entonces, ¿qué opinamos, por ejemplo, de esa esencia? Tengo una participación acá de César, y César me dice, pues obviamente mejor bueno, el chuponeo, porque escucha lo que conversan, el contenido de las conversaciones. Ustedes saben que las cuestiones, técnicamente, en cuestiones de chuponeo, estas son ilícitas, ¿no? Porque claro, lo suelen llamar así a través de la prensa y todo eso, pero son interceptaciones telefónicas que la tiene que dar un juez y solamente por una causa fundada y motivada. Ahora, ¿cuáles serán esas diferencias pues existentes entre lo que es un levantamiento secreto de las comunicaciones y un tema de interceptaciones telefónicas? Es que en el caso de los levantamientos del secreto de las comunicaciones, por más que se haga un esfuerzo, porque no crean que no, a nivel del Ministerio Público sí se hace un cierto esfuerzo, porque a veces uno pide no solamente las vinculaciones de llamadas, sino se pide los mensajes de texto, los mensajes de voz que podrían haberse suscitado. Entonces, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, por ejemplo, sí nos permiten tener prueba indiciaria. Ya, eso es algo que quiero que ustedes entiendan, que los levantamientos del secreto de las comunicaciones no nos permiten tener prueba directa, sino prueba indiciaria, ¿no? Pues, y una prueba indiciaria es el contacto de comunicaciones que habrían tenido. Muy pocas veces, por lo menos yo
vienen a ser, por ejemplo, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, ¿no? De WhatsApp, por lo general, solamente vinculación de llamadas, mensajes de voz muy pocas veces. Me parece que las mismas empresas teleoperadoras no tienen todavía a la fecha, creo yo, me atrevo a decir, un mecanismo mediante el cual sí nos puedan enviar lo que vienen a ser informaciones que nos ayuden más en una investigación. Actualmente no lo tenemos, sencillamente la vinculación de llamadas, pero estos son indicios, ¿no? Indicios de contacto que habría existido entre un grupo de personas que, por ejemplo, en un proceso de licitación se encuentran dentro de una institución del Estado y aquellos que son externos, ¿no? Entonces nos permite tener vinculaciones de llamadas. Acá tengo otra participación, Gladys. Creo que sería preferible el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Pero bueno, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, reitero, nos permite tener previnciaria, pero no una conversación real. Pero las interceptaciones telefónicas, sí. Una interceptación telefónica, por ejemplo, si alguien a mí, por un tema de, llamémoslo así, de investigación, imaginémonos que yo estoy siendo denunciado por algún delito, ¿no? Por algún delito, entonces a pedido del juez me hacen una interceptación telefónica y toda la clase que yo estoy dando ahorita estaría siendo interceptada. O sea, toda la clase que yo ahorita estoy dando con ustedes estaría siendo interceptada y nos estarían escuchando ahí a tiempo real. Y esas cuestiones de interceptaciones telefónicas nos permiten escuchar, pero sin embargo, la defensa siempre va a tener algún motivo para debatir. Y la defensa general va a decir, pero no, que ha sido este levantamiento del secreto de comunicaciones ha sido alterada, ha dado algunas voces, no ha sido en su totalidad. Es posible que finalmente terminen sustentando, por ejemplo, esta situación, ¿no? Eso es finalmente una posibilidad que uno puede encontrar. Pero lo que sí es importante tener que señalar es que las cuestiones de interceptaciones telefónicas, pues sí nos permite tener en tiempo real las conversaciones. O sea, nos permite a nosotros ver fulano A que ha conversado con fulano B, fulano C, con fulano D, fulano F, con fulano J. O sea, sí nos permite tener las conversaciones, pero no esas conversaciones finalmente que salen en los medios de comunicación. Johan, no es que tenga algo yo con la prensa, pero pues la prensa no siempre te da una información real, ¿no? Simplemente te da informaciones parchadas. Entonces, las interceptaciones telefónicas se tienen que analizar en contenido para que finalmente uno vea. Ahora, estas se tienen que dar por orden empresa de lo que son los jueces, y cuando evidentemente uno evidencia la posible existencia de un delito y sobre todo si es que se trata de grupos de organizaciones criminales. Entonces ahí ingresan estos temas de interceptaciones telefónicas, ¿cierto? Sin embargo, es una técnica especial, no siempre se va a dar. O sea, si hay una sola pluralidad de agentes, por ejemplo, un delito de robo, un delito, llamémosle, de violación, seguramente poner interceptaciones telefónicas acá no van a ser, llamémoslo así, declaradas fundadas por parte del juez, porque el juez lo que va a pedir es algo más. Pero lo que tenemos que tener en claro es que las cuestiones de interceptación telefónica no son otra cosa que técnicas especiales de investigación. Y luego tenemos al agente encubierto. ¿Han escuchado ustedes, por ejemplo, estimado participante de los detectives? ¿Hemos escuchado hablar de estos señores, pues de los detectives? Para empezar, ¿los detectives existen o no? Pregunta, a ver, acá la clase. Y ahí, como yo estaba diciendo, está mucho que el participante no solamente escuche, que se transforme esto en un monólogo, sino tenga bien de ver, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿han escuchado ustedes hablar de los agentes encubiertos? ¿De los agentes encubiertos, de los detectives? Doctor, buenas noches. Le saluda César Mosquero. Ya, a ver, por ahí alguien me dice el Terna, puede ser. El Terna, el grupo Terna. Sí, bueno, con ese tema del grupo Terna, ustedes me imagino me hacen recordar el tema
de la última movilización que hubo, que varias personas pues, del grupo Terna ingresaban y no, al parecer estaban dentro como infiltrados. Pero miren, no está mala lo que ustedes están señalando. Pero miren, les comento, países como Estados Unidos, Gran Bretaña, ellos utilizan mucho los temas de los agentes encubiertos. Y un agente encubierto es un especialista que por lo general es un efectivo policial, pero requiere una especial preparación, pues. Acá nuestros amigos del Terna les han identificado rápidamente, ¿no? Rápidamente, pero el agente encubierto es aquella persona que utiliza una destreza y una habilidad tremenda, finalmente para ingresar dentro de la organización criminal, ser parte momentáneamente de esta organización criminal, participar en los hechos delictivos y dar información real y verídica, finalmente, para que podamos, a nivel de una investigación, saber, por ejemplo, quiénes son los dirigentes de la organización, quién es el brazo derecho, quién es la cabeza, quién es el brazo izquierdo. O sea, finalmente nos dan detalles exclusivísimos, pero se requiere una especial investigación. Imagínense ustedes si fueran agentes encubiertos. Si fueran agentes encubiertos, ahora imagínense que hay una investigación en criminalidad organizada y tú como agente encubierto tienes que ingresar dentro de esta organización ocupando un rol, participando. Quizás tú te ofrezcas como conductor y se trate de una organización criminal que se dedica a la microcomercialización de droga, por ejemplo. Entonces tú como agente encubierto tendrás que participar, llevarás la droga, pero jamás tendrás que dar la idea. O sea, porque el agente encubierto sí participa en la comisión de hechos delictivos, pero obviamente no se le imputa, pero el agente encubierto no idea y tampoco planifica y tampoco va poniendo trampas, ¿no? Sino que el agente encubierto ingresa y va dando información de calidad al fiscal. Esa es una labor importante de los agentes encubiertos. Entonces acá, por ejemplo, nos dice, claro, como ha ocurrido en ciertas medidas en la época del terrorismo, y, por ejemplo, estos servicios de inteligencia SIN, por ejemplo, ¿no? O sea, se necesita de personas, pero a nivel de, no creo que confundamos de que, claro, esto por ejemplo, el SIN no trabajaba directamente con la fiscalía. O sea, ellos trabajaban para el gobierno. Pero cuando hablamos de agentes encubiertos, los agentes encubiertos están a órdenes del fiscal. O sea, el fiscal dice, muy bien, en esta investigación necesito agentes encubiertos. Coordinará con la Policía Nacional, coordinará con la DICOCOR, por ejemplo, para que ellos digan, ah, no, nosotros tenemos un grupo acá de personas que son agentes encubiertos especialistas y van a ingresar. Entonces así se trabaja. Lo mismo las interceptaciones telefónicas, no solamente el fiscal lo requirió y lo declaró fundado el juez, sino finalmente se va a tener la ayuda también, por ejemplo, de la policía, ¿no? La policía ahí, los comandantes, atentos ante cualquier suceso, porque muchas veces durante estas interceptaciones telefónicas se cometen delitos y uno tiene que estar al tanto de cada una de estas conversaciones para prevenir la comisión de hechos delictivos. Entonces, el agente encubierto, de la misma manera. Y este agente encubierto es parte de una técnica especial de investigación, pero no es la única, sino que tenemos un tercero también. ¿Y cuál vendrá a ser ese tercero? Es lo que vamos a analizar ahorita. ¿Qué es lo que observamos en la diapositiva? ¿Qué es lo que observamos en la diapositiva? ¿De quién vamos a hablar? Del colaborador eficaz, de los famosos colaboradores eficaces. Hablaremos de estos. Y no nos olvidemos que es una forma también, es un mecanismo de simplificación procesal, las cuestiones de colaboración eficaz. Y miren, un primer concepto de lo que nos señala las cuestiones de colaboración eficaz. Un primer concepto de lo que nos señala las cuestiones, por ejemplo, de colaboración eficaz, que reiteradamente es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué nos empiezan señalando sobre lo que es un colaborador eficaz?
o a quién hacemos mención cuando empezamos señalando, por ejemplo, cuestiones de colaborador eficaz, ¿no? O sea, ¿quién es la persona? ¿A quién le señalan? Etcétera. Y esto se encuentra, si tenemos nuestro código, es importante también situarnos en la sección sexta, que nos habla exclusivamente sobre el tema de colaboración eficaz y nos empieza hablando de un procedimiento, etcétera, que debe existir, ¿no? Pero nos empieza hablando de las cuestiones básicas de lo que es una colaboración eficaz. Y miren, primero, la colaboración eficaz es un proceso especial reconocido en el Código Procesal Penal en los artículos 472 y siguientes. Adicionalmente, hay un reglamento que es el Decreto Legislativo 1301. Reitero nuevamente, cuando hablamos de cuestiones de colaboración eficaz, ¿cierto? Hablamos de cuestiones de colaboración eficaz, es un proceso especial reconocido. Base legal, artículo 472, y también tenemos su reglamento que se encontrará en el decreto legislativo número 1301, que también vamos a ir señalando porque ahí nos habla todo el tema del procedimiento en cuestiones de colaboración eficaz. ¿Qué más nos señala? Cuando hablamos de cuestiones de colaboración eficaz, es un proceso especial autónomo, no contradictorio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué entendemos por una cuestión del proceso especial autónomo no contradictorio? ¿Qué se entiende por esto? Miren, no nos olvidemos y tomemos nota de un principio muy importante reconocido en el Código Procesal Penal, que es el principio de contradicción. ¿Han escuchado ustedes hablar, estimados amigos, de lo que es el principio de contradicción? Les pregunto, a ver, ¿hemos escuchado hablar del principio de contradicción? ¿En qué consiste, estimados participantes, del principio de contradicción? A ver, vamos a ver, ¿qué opinan ustedes del principio de contradicción? Cuando nos hablan del principio de contradicción, no nos olvidemos que todo acto de investigación, que todo medio de prueba debe ser sometido al análisis de la contraparte, necesariamente a través del principio de contradicción. Todo lo que uno presenta durante el desarrollo de una investigación necesariamente tiene que ser sometido a una observación, a un análisis, a una contradicción por parte del otro sujeto procesal. Siempre sometemos a tema de contradicción. Por ejemplo, si el Ministerio Público, en la cabeza del fiscal, emitió un requerimiento de acusación, esta tiene que tener narración de hechos, tiene que tener medios de prueba, y estos medios de prueba van a ser debatidos. O sea, no es que tú como fiscal presentas solamente tus medios de prueba y el juez finalmente dice, ah, qué bonito, tu medio de prueba, que pasen a juicio directo, ¿no? Sino que existe la etapa intermedia, y en esta etapa intermedia, el abogado litigante, por ejemplo, va a objetar, va a decir, no, señor juez, para mí esos medios de prueba, esa declaración que está presentando el fiscal no debe pasar a juicio. Ese testigo que está queriendo llevar a juicio oral tampoco debe pasar a este estadio procesal. Ese documento, ese acta, ese informe que está teniendo el fiscal no amerita llegar a juicio oral. ¿Por qué? Porque voy contradiciendo lo que dice la otra parte. O sea, son tus medios de prueba, pues yo no estoy de acuerdo. Pues eso es lo que tú estás presentando. No estoy de acuerdo con tu medio de prueba. Entonces existe contradicción. Y del debate de esta contradicción, finalmente el juez de etapa intermedia emite un auto de enjuiciamiento, un auto de sobreseimiento. Ahora, cuando llegamos a juicio, cuando uno presenta, por ejemplo, lo que viene a ser sus testigos, yo como fiscal llevo a juicio 7 testigos. Mis 7 testigos, cuando yo lo empiezo a interrogar, va a llegar el momento que la otra parte lo va a contrainterrogar. O sea, yo haré pues a mi testigo que yo presento en juicio, le haré preguntas abiertas para que se explaye más, le haré preguntas en específico, siempre para que refuercen lo que viene a ser mi posición, mi postura, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, yo presento a mis testigos, pues, pero estos van a ser sometidos a un contrainterrogatorio. O sea, ¿por qué? Porque la otra parte va a decir muy bien, obviamente son tus testigos que tú presentas, no necesariamente tu testigo la versión que dice real. Puede ser una versión que no sea cierta, entonces vamos a contradecir.
No estoy de acuerdo. Entonces, existe ese principio de contradicción. ¿De acuerdo? Y a nivel, y a nivel de la etapa de investigación preparatoria, lo mismo. Porque, por ejemplo, al momento de la designación de un perito, yo como defensa me puedo oponer a esa designación, porque puedo decir, no, ese perito tiene un grado de familiaridad con el imputado. Entonces, no puede ser en este caso el perito, o no, mira, tiene un grado de familiaridad con el fiscal, ¿cierto? O tiene algún problema con el imputado. Entonces, yo puedo contradecir, puedo oponerme a la designación de ese perito, ¿cierto? Si, por ejemplo, llevan a testigos a declarar en sede fiscal, yo puedo estar ahí presente para hacerle preguntas también al testigo. Entonces va a haber una participación muy activa por parte de quién, una participación muy activa por parte del abogado litigante, ¿cierto? Va participando activamente. Y por ende, como es parte del procedimiento, también las cuestiones de colaboradores eficaces, ustedes habrán escuchado a varios abogados litigantes reconocidos que se debe contrainterrogar a un colaborador eficaz. Así sustentan, que se debe contrainterrogar a un colaborador eficaz. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se debe o no se debe contrainterrogar a los colaboradores eficaces? ¿Y de qué se parte? De que tiene que existir contradicción porque es parte de un proceso. Y los procesos son adversariales, son contradictorios, es garantista. Entonces debe haber un interrogatorio también a aquel aspirante a colaborador eficaz. Se señalan hasta la fecha muchos que se dedican al tema del litigio. Pero ¿qué es lo que sucede en posiciones del Ministerio Público? Para el Ministerio Público no es propiamente un proceso las cuestiones de colaboración eficaz, sino que estas vienen a ser un procedimiento. Reitero, las cuestiones de colaboración eficaz no vienen a ser proceso, sino vienen a ser procedimiento. Y los procedimientos serán autónomos, no contradictorios. Autónomos y no contradictorios. Por ejemplo, las interceptaciones telefónicas. ¿Ustedes creen, estimado participante, que en cuestiones de interceptaciones telefónicas se es sometido a un análisis previo para señalar, decir, por ejemplo, no, en este caso sí tiene que haber interceptación telefónica, no tiene que existir interceptación telefónica, yo como abogado litigante me opongo a la interceptación telefónica, ¿existe esto? No. ¿Por qué? Porque si existiera ello, evidentemente los que están siendo investigados ya no conversarían, ya no hablarían, se cuidarían bastante, y uno no llegaría pues a saber qué es lo que finalmente ha sucedido en determinado hecho. Entonces no se somete por ende a cuestiones de evaluación de la contraparte. Lo mismo sucede cuando hablamos de agentes encubiertos. No es que primero le decimos al abogado litigante, por si acaso, nosotros tenemos agentes encubiertos y ustedes vean si se oponen o no se oponen a estos agentes encubiertos. Si te opones, opóngate, ¿no? O sea, no, ¿por qué? Porque el agente encubierto también necesita esa especial reserva para que finalmente pueda ingresar y pueda realizar sus actividades que le corresponden a efectos, por ejemplo, de lograr objetivos en concreto. Entonces, por ende, que existe una reserva exclusiva y una reserva total en las cuestiones también de agentes encubiertos. Y los colaboradores eficaces de la misma manera. Tiene que haber una reserva, por eso es que se tramita siempre las cuestiones de proceso de colaboración eficaz en cuadernos separadísimos, en cuerdas separadas y especialísimas, donde nadie tiene que tener información. A veces la única información, ¿sabes quién lo tiene? El fiscal de despacho, el adjunto que está a cargo de la investigación, y ni el asistente en función fiscal tiene conocimiento. ¿Por qué? Por lo reservado que debe ser estas cuestiones de colaboración eficaz. Por lo reservadísimo que tiene que ser las cuestiones de colaboración eficaz. Por eso, estimados participantes, que se hace mención a ello. ¿Correcto? Entonces, miren, ustedes en el cuadrito observan, es un proceso especial, autónomo, no
contradictorio basado en el principio de consenso entre las partes y la justicia penal negociada que tiene por finalidad perseguir eficazmente la delincuencia. Y eficacia es un sinónimo de reserva. Eficacia es un sinónimo de reserva, porque si uno empieza a alardear y dice, mira, no, yo tengo este caso, yo tengo este otro caso, finalmente va a haber un problema. Entonces tiene que haber una reserva exclusiva. Ahora, ¿qué más? El colaborador eficaz. ¿Quién es nuestro amigo el colaborador eficaz? Es una persona sometida o no a una investigación o proceso penal o que ha sido condenado, que se ha disociado de la actividad criminal y se presenta ante el fiscal o acepta la propuesta de este para proporcionar información útil procurando obtener beneficios premiales. ¿Quiénes podrían llegar a ser, estimados amigos, colaboradores eficaces? De acuerdo a lo que nos señala nuestro Código Procesal Penal, podrían llegar a ser colaboradores eficaces. Primero, el imputado o incriminado. O sea, el imputado o incriminado puede llegar a ser colaborador eficaz. Y muchas veces son los que postulan primeramente a las cuestiones de colaboradores eficaces, porque ellos dicen, mira, este es un caso donde la situación, está grave en realidad, porque me están investigando crimen organizado, lavado de activos, corrupción de funcionario, y bueno, sí, pues tengo que reconocer que he cometido un error, entonces mejor me someto a una colaboración eficaz, y se someten pues a cuestiones aspirantes a colaboradores eficaces. Entonces, primero, ¿quién puede ser el imputado o el investigado? La primera persona que puede someterse a cuestiones de colaboración eficaz. ¿Quién más? El sentenciado. ¿Por qué el sentenciado puede querer ser colaborador eficaz, estimados participantes? Porque una persona que ya está privada de su libertad puede y tiene la facultad de querer ser colaborador eficaz. A ver, le pregunto a ustedes, y ya saben que ustedes tienen el chat para sus participaciones. Pregunta, a ver a quiénes se encuentran acá en la sala, ¿no? Tenemos a varios participantes. ¿Por qué un sentenciado también puede ser colaborador eficaz? Tenemos a César, que ha estado participando, a Jean Paul, Diana Milagros, Luis, Gladys, Sheila, Susan, Dayana. ¿Por qué también un sentenciado puede ser, por ejemplo, colaborador eficaz si finalmente ya hay una sentencia en su contra? Muy bien. Muy bien, Jean Paul, por ejemplo, nos dice por los beneficios penitenciarios, sin lugar a dudas. Como va a haber un beneficio penitenciario, reducción de la pena, por cuestiones de colaboración eficaz, es donde precisamente una persona que ha sido sentenciada dice pues lo siguiente, mira, yo he sido sentenciada, pero yo puedo tener un beneficio de colaborador eficaz, puedo tener un beneficio penitenciario y quiero tener ese beneficio penitenciario, entonces se somete a cuestiones de colaborador eficaz. Se somete a un sistema de colaborador eficaz, ¿correcto? Ahora, ¿quién más puede ser colaborador eficaz? También un tercero. Cualquier persona puede ser colaborador eficaz. Entonces uno dice, pero oye, o sea, yo, por ejemplo, el imputado sí va a tener un beneficio premial, a todas luces, ¿no? El imputado siempre tiene pues un beneficio premial. El sentenciado, un beneficio penitenciario. Pero ¿cómo es posible que una persona que no esté siendo sometida a una investigación pueda ser colaborador eficaz? O sea, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es el beneficio que puede tener una persona que no está siendo sentenciada y que no es investigada? ¿Cómo es que puede ser colaborador eficaz? ¿Por qué creen ustedes, pregunta también a la sala, por qué una persona que no es ni sentenciada y que no es investigada, por qué también puede ser aspirante a colaborador eficaz? Por lo siguiente, miren, a veces toda persona sabe pues lo que, llamémoslo así, lo que ha realizado, ¿no? O sea, toda persona, nosotros sabemos lo que hemos realizado, los acontecimientos que hemos hecho. O sea, digamos que hay un tema de marco de conciencia. Finalmente no podemos engañar a nuestra conciencia, ¿no? O sea, podemos
tratar de engañar a la justicia, engañar al fiscal, al juez posiblemente, al abogado litigante, pero finalmente a nuestra conciencia quizás no lo engañemos. Entonces, por ejemplo, existen informes de control o se están elaborando informes de control donde existen presuntas irregularidades en un proceso de licitación y están regularmente avanzadas estos informes de control. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Miren, lo que pasa es que como existen informes de control, existen, reitero nuevamente, cuestiones de informe de control, entonces la persona que todavía, que sí tiene conocimiento que hay un informe de auditoría que se está llevando a cabo y que esto lo van a remitir a la fiscalía o incluso que quizás ya lo han remitido a la fiscalía y ya el fiscal tendrá que hacer la calificación, tendrá que señalar imputados, entonces este tercero sabe que posiblemente a través de este informe de control termina incluyéndolo como investigado, porque sabe que quizás hasta cierto punto ha tenido alguna participación. Entonces él dice, no, ¿para qué en vez de que me van a incluir como imputado, mejor yo me someto a una cuestión de colaboración eficaz? Entonces un tercero ajeno que todavía no está siendo investigado y muchísimo menos por otras razones sentenciado, también puede ser un aspirante a colaborador eficaz. También puede ser un aspirante a colaborador eficaz, un tercero. No nos olvidemos, un tercero también puede ser aspirante a cuestiones de colaboración eficaz. Entonces tendríamos a tres, ¿no? ¿Quiénes serían, pregunta al salón de clase, quiénes serían las tres personas que podrían ser sometidos a tema de colaboración eficaz? ¿Quiénes son? El imputado. ¿Quién más? El sentenciado. ¿Y quién más? Un tercero. No te olvides, no te olvides, para cuando hablamos de colaboraciones eficaces, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, Luis. Un tercero, un sentenciado y un imputado, ¿correcto? Sí, ellos pueden ser colaboradores eficaces. ¿Qué más? El reglamento en el título preliminar, tus disposiciones generales, artículo 1 señala lo siguiente, ¿no? Hay algunas cuestiones. Mira, ¿eh? ¿Y por qué se habla mucho de las cuestiones de colaboración eficaz? ¿Por qué hablamos de cuestiones de colaboración eficaz? ¿Cuál es la trascendencia? ¿Cuál es la importancia que uno va a tener en cuenta? Y van a ser varias en sí. Una de ellas, que la experiencia internacional da cuenta que los procesos de colaboración eficaz son una herramienta importante siempre para la lucha contra la criminalidad organizada. Porque al ser un grupo de personas organizadas que tienen duración en el tiempo, por ejemplo, hay que tener que utilizar mecanismos a efectos de poder desbaratar esta existencia de organizaciones criminales y saber, por ejemplo, quién es la cabeza de la organización, quién es el brazo derecho, quién es el brazo izquierdo. Necesitamos saber quiénes son. O sea, quién es el brazo derecho es esta persona, quién es el brazo izquierdo es esta persona. Entonces necesitamos saber cuando se trata de organizaciones criminales. Necesitamos saber cuáles vienen a ser cada una de ellas. Entonces, por ende es que, por ejemplo, en la actualidad, cuestiones del equipo especial han tenido mucho procedimiento de cuestiones de colaboración eficaz como mecanismo para poder dotar de eficacia, eficiencia, celeridad en los procesos penales, ¿no? Entonces, mucho nos ha apoyado hoy en día esta cuestión de colaboración eficaz, ¿de acuerdo? Ahora, para empezar, la persona que quiere ser sometida a una cuestión de colaboración eficaz, primero tiene que reconocer haber formado parte de la organización y tiene que reconocer los hechos que se le están imputando. Una primera característica que va a tener el colaborador eficaz. Primero, el postulante a colaborador eficaz, porque todavía no sabemos que esta persona va a ser o no va a ser colaborador eficaz, todavía ni idea. Pero este colaborador eficaz primero tiene que reconocer, o sea, no debe negar, tiene que reconocer la imputación que cae en su contra. Tiene que haber un reconocimiento como tal de esta persona. Es decir, si la fiscalía está realizando una investigación por lavado de activo,
personas que forman parte de una posible organización que se encarga, pues, este delito de blanqueo de capitales, como la denominación en el extranjero le dan, en el caso peruano, es un delito de lavado de activo, entonces tiene necesariamente, por ejemplo, que existir lo que viene a ser ese reconocimiento como tal. Se tiene que haber ese reconocimiento de que esta persona forma parte. Entonces, si yo voy a ser aspirante a colaborador eficaz, primero tendría que decirle, señor fiscal, sí, pues yo formo parte de una organización criminal. Yo soy el brazo derecho, yo soy el brazo izquierdo, yo soy el brazo legal, etcétera. Tiene que haber un reconocimiento como tal. Cuando existe negación, o cuando, por ejemplo, el aspirante a colaborador eficaz dice, no, en realidad yo voy a decir cómo han sido los hechos. Yo así no ha sido fiscal, por si acaso, señor fiscal, así no han sido, ¿ah? Si no han sido de esta forma, yo le voy a esclarecer y quiero ser colaborador eficaz, no estaría esta persona ni siquiera pasando o ingresando a a esa primera exigencia de reconocimiento de responsabilidad. Por ende, es que la aceptación tiene que ser total. Entonces, eso es importante, ¿correcto? Eso es importante. Vamos a ver. Muy bien, hay una pregunta. Bueno, Luis Fernando nos hace una pregunta, ¿no? ¿Solo se puede aplicar la colaboración eficaz en casos complejos o también en otros casos? Es un proceso especial, no está procesalmente hablando, no está dirigido a que éstas sean necesariamente en cuestiones de casos complejos o casos de criminalidad organizada, sino lo que pasa es lo siguiente, va a depender, pues, ¿no? Porque mira, que en el argot popular, el colaborador eficaz es como yo recuerdo una fiscal, recuerdo una fiscal que cuando se hablaba pues sobre el tema de colaboración eficaz, ella decía, es un soplón. ¿Por qué es un soplón? Porque va a delatar pues a los demás. Entonces, si uno tiene un solo imputado, este solo imputado jamás va a ser colaborador eficaz por obvias razones. ¿A quién podría delatar, no? A menos que existan otras personas más. Pero por lo general, si hay un solo imputado en un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, a lo que podría someterse a una confesión sincera, a un principio de oportunidad, a una terminación anticipada, etcétera. Pero no va a haber cuestión de colaboración eficaz, porque la esencia es que cuando uno quiere colaborar, detrás de él, arriba de él, al costado de él o abajo de él, tienen que haber más personas involucradas. Entonces, solo así, un aspirante a colaborador eficaz se convierte en colaborador eficaz. Por ende, que primero existe el reconocimiento de formar parte de una organización o de una banda, por ejemplo, ¿no? Entonces uno dice, yo sí, reconozco y formo parte de esta organización criminal. Entonces el fiscal dice, ah, interesante, si estás aceptando que formas parte de una organización criminal, pues ¿quiénes son los que están arriba? ¿Quién es el brazo derecho? ¿Quién es el que se encarga de hacer las coordinaciones? ¿Quién se encarga de hacer los llamados? ¿Quién se encarga del pago? Entonces, por ende, es que en la actualidad se habla más y se aplica más. No significa de que el Código Procesal Penal diga que esto está solamente relacionado para estos delitos, sino que se suele aplicar precisamente en cuestiones más complejas y en cuestiones pues, de criminalidad organizada o lavado de activo. Pero ojo, como ya lo han señalado también ustedes, podría darse en otro delito. La idea es que haya información de quienes más pertenecen a esto. Ahora, y acá ya esta respuesta nosotros lo hemos respondido, ¿no? O sea, esta interrogante nosotros hemos respondido porque nos empezaban preguntando quiénes pueden acogerse a cuestiones de colaboración eficaz y quiénes pueden someterse, ya lo hemos dicho. La norma establece que la colaboración eficaz puede aplicarse a los delitos como lavado de activos, corrupción de funcionarios, crimen organizado y terrorismo, según el artículo 473 de nuestro Código Procesal Penal, ¿no? Que básicamente también nos habla sobre una fase de corroboración. Cabe precisar que tras la aprobación del decreto legislativo número 1301, los jefes, los cabecillas de una organización criminal o dirigentes principales de una organización delictiva también pueden ser colaboradores eficaces para reducir su pena o para suspender la misma. Y esto es algo muy importante que hay que tener que señalar en base al decreto legislativo número 1301, porque hasta antes de este decreto legislativo, una cabecilla
de una organización criminal, un jefe de una organización criminal, no podía someterse de ninguna manera a cuestiones de colaboración eficaz. O sea, era nulo cualquier tipo de participación de estas personas a las cuestiones de colaboración eficaz. No podía, o sea, no podía someterse a cuestiones de colaboración eficaz. Sin embargo, ya con este decreto legislativo 1301, también se señala que los jefes, los cabecillas de una organización criminal también pueden ser colaboradores eficaces. Pero la regla es de que estos jefes, estas cabecillas, como es un orden jerarquizado y muchas veces piramidal, señalen quiénes se encuentran pues en las cúpulas de arriba. O sea, quiénes más son las otras personas que se encuentran en cargos más elevadísimos. Solo y solo así podemos ver que estos jefes, que estos cabecillas de estas organizaciones criminales también pueden someterse a cuestiones de colaboración eficaz. ¿En qué consiste una colaboración eficaz? ¿En qué consiste una colaboración eficaz, estimados participantes? En una entrega de información. Esa es una cuestión de colaboración eficaz. ¿En qué consiste? En una entrega de información de parte de la persona que ha cometido un delito grave que puede recibir a cambio de ello un beneficio en su pena. Ya le hemos señalado que la figura respecto a cuestiones de colaboraciones eficaces lo vamos a encontrar entre los artículos 472 al 481 del Código Procesal Penal. Reitero, 472 a 481 del Código Procesal Penal vamos a encontrar lo que son estos mecanismos de colaboración eficaz. ¿Correcto? Sigamos. ¿Y cuáles son las condiciones y requisitos? Bueno, la persona interesada debe cumplir una serie de requisitos. Muy bien, estimados participantes, hemos llegado a una hora. Vamos a efecto de que ustedes se relajen un poco también. Vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutitos y estamos regresando con la siguiente hora de la clase. 5 minutos de receso. A ver, ahí se preparan algún juguito así para que estén despiertos y luego retornamos.
Muy bien, retornamos. Retornamos. Perfecto. Entonces, es importante, ya se encuentran ahí todo después de haber hecho un pequeño receso, a efectos de que ustedes pueden estar ahí bien también. Y vamos a retornar con los siguientes. Mira, eh, es importante tener que señalar algunos tópicos esenciales también. Por ejemplo, cuando empezamos mencionando cuáles vienen a ser las condiciones o requisitos para quienes son aspirantes a cuestiones de colaboración eficaz. Esto nos va a permitir, por ejemplo, señalar algunos tópicos importantes. Primero, que la persona interesada debe cumplir con el abandono voluntario de sus actividades delictivas, la admisión o no contradicción de los hechos que se le imputen o presenten al fiscal mostrando su disposición de proporcionar la información eficaz, puede estar o no sometida a un proceso penal o incluso tener una sentencia. Así nos señalan, así nos mencionan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos visualizar ahí? Que primero la persona tiene que aceptar, como hemos estado manifestando, tiene que aceptar, por ejemplo, la responsabilidad que tiene. O sea, tiene que aceptar un grado de responsabilidad y no puede cambiar de ninguna manera su versión, sino que tiene que existir necesariamente, como lo hemos estado señalando también, una aceptación de responsabilidad. Tiene que existir necesariamente un tema de aceptación de responsabilidad. Entonces la persona tiene que señalar, por ejemplo, primero, el reconocimiento de su pertenencia a una posible organización criminal. El reconocimiento de la persona de pertenencia a una organización criminal. Solo y solo así se van cumpliendo, pues, determinados, llamémoslo así, requisitos existentes sobre este caso en concreto. Entonces, ese primer requisito de aceptación. ¿Y qué beneficios va a tener el colaborador eficaz? O sea, ¿qué beneficio finalmente tiene una persona que es sometida a una cuestión de colaboración eficaz? Primero, puede recibir la excepción de la pena, la remisión de la pena para quienes ya cumplen con una pena de prisión, la reducción de la pena o la suspensión de la ejecución. En caso, por ejemplo, de las personas que son condenadas, no se cambia el delito o se anula una condena. O sea, porque el delito y la condena se encuentran estos establecidos. El delito y la condena se encuentran ahí señalados. Lo que existe la variación es no en condenas ni en delitos, sino lo que existe es una reducción. Entonces, todo aspirante a colaborador eficaz sabe que ese es el beneficio a la cual va a aspirar, no a la eliminación de la pena, sino a la reducción de la misma. Porque reitero nuevamente, eliminación de pena, menos que sea una amnistía, un perdón, un olvido, solamente en esos casos. Pero si no, lo que existe es una reducción de pena. ¿De acuerdo? Eso debemos tener en cuenta también. Siguiente. Ahora, ¿por qué delito se puede acoger a tema de colaboración eficaz? Lo que decían ustedes hace un momento también y tenían su participación, si es que en todos los delitos finalmente pueden tener participación, porque solamente en algunos delitos existe determinada participación. Y ahí se señala, claro está, lo que manifiesta el artículo 473 del Código Procesal Penal, que establece que la figura puede darse en delitos como lavado de activos, terrorismo, corrupción de funcionario y otro delito vinculado principalmente al crimen organizado. Pero no significa que la regla sea absoluta, ¿no? No significa que en otros delitos no podrían cometerse. Y ahora, yo les comento, y ustedes seguramente también lo han escuchado, de que ya hace 2 años atrás aproximadamente se habla de cuestiones de criminalidad organizada, pero en todo delito. Ya hablamos de cuestiones de criminalidad organizada, pero en todo tipo de delito. Eso nos menciona. Eso señalamos. Organizaciones criminales en todo tipo de delitos existentes. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser colaboradores eficaces, otra interrogante que también se hacía, si pueden llegar a ser colaboradores eficaces, por ejemplo, los cabecillas de una organización criminal. A ver, a los participantes, ustedes que nosotros estábamos viendo hace un momento, un cabecilla, un jefe de una organización criminal
puede llegar a ser colaborador eficaz? ¿Esta persona podrían llegar a ser colaboradores eficaces, estimados participantes? ¿Qué es lo que nosotros veíamos? ¿Se recuerdan? A quienes acá en esta clase Zoom, a ver, le pregunto a los participantes, ¿no? O sea, también puede una cabecilla de una organización criminal, ¿sí? ¿Puede o no puede? Hemos señalado de que sí, efectivamente, sí puede ser colaborador eficaz. Muy bien, César, pero ¿cuál era la exigencia? O sea, para que sea colaborador eficaz, de que detrás, encima de él, o sea, porque es un orden jerárquico los temas de estructura de organización criminal, que encima de él haya una persona, ¿cierto? De que tenga un cargo más elevadísimo y que forme parte de esta organización. O sea, si es un cabecilla, va a decir, no, pero bueno, yo soy el cabecilla de la organización, pero hay alguien, una cúpula más elevada. Hay alguien que dispone, hay alguien que organiza, o sea, hay una cúpula más elevada. O sea, ¿puede señalar esto? Por supuesto que sí. Y será, por inferencia, una persona que se encuentre en un cargo más elevado. Entonces, por ejemplo, también, eso es lo que uno podría evidenciar, ¿no? Eso es lo que uno finalmente podría ver. O sea, cuanto hay más cargos más elevadísimos, cargos más trascendentes, obviamente, estas personas son los que van a asumir roles más importantes. Entonces, ahí sí, los jefes o los cabecillas de organizaciones criminales pueden ellos tener a bien de ser también aspirantes a colaboración eficaz. ¿De acuerdo? Entonces sí puede ser, pero si es que, reitero nuevamente, tras de ellos o encima de ellos existen otras personas que tienen otros cargos. Entonces, solo y solo sí podrán ser estas personas colaboradores eficaces. Siguiente, ¿cuál es, acá nos dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el proceso para ser colaborador eficaz? Entonces, para ser colaborador eficaz, hay que tener que remontarnos a lo que señala el artículo 473 del proceso de colaboración eficaz, que se encuentra en la página 643 de nuestro Código Penal. O sea, ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Fase de corroboración, pero también... Y nos va a señalar, por ejemplo, que el fiscal recibe una solicitud de los aspirantes a colaboradores eficaces. Reitero nuevamente, el fiscal recepciona una solicitud de todos los aspirantes a colaboradores eficaces y ordena, por ejemplo, las diligencias de corroboración que considere pertinente para determinar la eficacia de la información proporcionada. En estos casos podrá requerir muchas veces la participación de la Policía Nacional del Perú para que bajo su conducción realice las indagaciones previas y el informe policial que corresponde. Los procesos, incluyendo las investigaciones preparatorias que se siguen contra el solicitante, continúan con su trámite correspondiente. El fiscal podrá celebrar reuniones con los colaboradores con o sin la presencia de sus abogados. Asimismo, podrá celebrar un convenio preparatorio que precisará sobre la base de la calidad de la información ofrecida y la naturaleza de los cargos o hechos delictuosos objeto de imputación o no contradicción, los beneficios, la obligación y el mecanismo de aporte de información de su corroboración. Es importante entonces primero señalar de que todo colaborador eficaz presenta una solicitud de postulante a colaborador eficaz. O sea, todos absolutamente presentan esa solicitud para ser aspirantes a colaboradores eficaces. Y ahí, tanto el fiscal como el colaborador eficaz tendrán y pactarán reuniones estrictamente reservadas. O sea, tú estás postulando a colaborador eficaz, yo fiscal, perfecto, vamos a pactar para tal día una reunión. En dicha reunión existente, primero tendré que escucharte y tendré que ver si aceptas o no aceptas que formas parte de una organización criminal. Y le pregunto a la clase, ¿no? Ahorita son como 12 participantes, para que uno prosiga
con un tema de colaboración eficaz, ¿qué es lo que tiene que hacer en este caso en concreto el aspirante a colaborador eficaz cuando el fiscal le señala si usted pertenece o no pertenece a una organización criminal o a un grupo, o usted reconoce las imputaciones? Como primer requisito de procedibilidad existente, como es el que le estamos señalando también, tiene que haber una aceptación. Sí, yo pertenezco y formo parte de esta organización criminal. Dos, yo efectivamente sí he realizado estos hechos delictivos. Yo les comento que a veces, les estaba también señalando anteriormente, de que a veces el que aspira a ser colaborador eficaz pacta la reunión con el fiscal y cuando estás to face, o sea, cuando estás ya en presencia de aquel investigado que quiera someterse a un tema de colaboración eficaz, te termina, por ejemplo, diciendo, mira, la verdad es que yo esos hechos que me están imputando yo no he cometido. Si no, más bien voy a explicar cómo ha sido porque se trata de un malentendido. Entonces el fiscal, un momentito, un momentito, porque acá en cuestión de colaboración eficaz nosotros ya tenemos una línea de investigación. Lo que tú tienes que hacer es, ¿aceptas o no aceptas esa imputación que está yendo en contra tuya? Si tú no aceptas, no vamos a pactar ningún tema de colaboración eficaz y ni siquiera vas a llegar a ser ni, bueno, ya llega a ser postulante a colaborador eficaz, pero no vas a ser un colaborador eficaz. O sea, eso, por ejemplo, viene a ser una cuestión importante también que debemos tener en cuenta. Eh, ¿Y por qué le señalo esto? Porque no puede haber modificación. O sea, una persona necesariamente tiene que aceptar la imputación que le están señalando, tiene que aceptar lo que le están mencionando, lo que le están sindicando, y solo así, después de esto, podremos ver si es que existe información necesaria para poder nosotros ver que puedes pasar a ser un colaborador eficaz o no. Entonces, precisamente ahí se encuentra el artículo 473, porque dicho articulado, se reitero nuevamente, el artículo 473 nos habla de una fase muy importante que es precisamente la fase de corroboración. O sea, nos habla de una fase trascendental, una fase importante, y reitero nuevamente, esta viene a ser la fase de corroboración. Y dentro, exclusivamente, por ejemplo, de estos contextos de corroboración, el fiscal, después de haber celebrado reuniones, tendrá que escuchar qué es lo que le mencionan como información válida el colaborador eficaz para que precisamente acá ingrese a tema de corroboración. Entonces, ¿qué informaciones por lo general da un colaborador eficaz? Dice lo siguiente, miren, le voy a poner un caso. A veces, en los delitos contra la administración pública, sobre todo en los procesos de licitación, procesos de contratación con el Estado, hay cuestiones que han cambiado muchísimo. Se han cambiado muchísimo porque la delincuencia también a veces se ha vuelto un poquito más sofisticada. O sea, ya no es la misma, el grado de delincuencia que era antes, ¿no? Donde era más fácil, por ejemplo, para ir a una concertación, era más fácil un levantamiento de secreto de la comunicación, es un levantamiento de secreto bancario, la misma irregularidad en el proceso administrativo y era más que suficiente para decir, mira, acá nos encontramos ante una cuestión de existencia de irregularidad y por ende vamos a ir de la mano con lo que viene a ser esta cuestión de colaboración eficaz. Entonces, era más sencillo. Pero ahora, por ejemplo, existen los famosos paraísos fiscales, donde estos malos funcionarios públicos se concertan con gerentes generales de empresas privadas para defraudar al Estado, pero le dicen, ojo, todo pago que vas a realizar, todo pago que vas a efectuar, no va a ser directamente a mi persona, sino lo vas a hacer a la cuenta de una persona que se encuentra en otro país, que se encuentra en Francia, en Noruega, en España, en Chile, etcétera, qué sé yo. Pero la cuenta no va a ser a la mía, sino va a ser a cuenta de esta persona que se encuentra en otro lugar. Y a veces el fiscal, ¿cómo llegas a esas corroboraciones? O sea, porque el imputado niega, el imputado dice, mira, me están imputando que me entregó dinero, ¿dónde está en mi cuenta? Ya usted, señor fiscal, ha realizado un levantamiento de secreto bancario y se ha dado con la sorpresa de que no hay absolutamente nada. Ha realizado un levantamiento de secreto de comunicaciones y tampoco ha existido nada. Pero tenemos varias irregularidades, pues.
Porque ¿cómo le han dado como ganador a una empresa que no cumplía con los requisitos, que no cumplía con los términos de referencia? ¿Cómo han sobrevalado el precio en el estudio de mercado? ¿A consecuencia de qué? Entonces ahí ingresan los colaboradores eficaces y dicen, oiga, señor fiscal, yo le voy a dar la siguiente información. El que ha recibido el dinero, si bien es cierto, no son estos funcionarios públicos, pero el que ha recibido el dinero es una persona que se encuentra en el Brasil, por ejemplo, o es una persona que se encuentra en Francia, o es una persona que se encuentra en Noruega. A la cuenta de esta persona que se encuentra en este país es donde han dado o han desembolsado la suma, por ejemplo, de 20 millones de dólares. No a la cuenta de él, sino a la cuenta de este. Y este señor ha pagado luego en un porcentaje de dinero a la cuenta de estos funcionarios públicos. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace un levantamiento de secreto bancario, no encontramos depósitos directamente por parte del gerente general, pero como el colaborador eficaz ya nos ha dado como información muy trascendental, muy importante, la versión del colaborador eficaz al señalarnos, por ejemplo, a nosotros, que es otra persona de otro país, quien, sin lugar a dudas, sería el que ha recibido el dinero y el que ha enviado finalmente a este funcionario público, uno realiza los levantamientos del secreto de las comunicaciones y ahí uno encuentra precisamente depósitos bancarios. ¿Y cómo se llegó a esa información? ¿Cómo se llegó a ese resultado? Gracias a la información que ha vertido el colaborador eficaz. Gracias a la información, gracias a lo que ha señalado, el colaborador eficaz, podemos arribar a esa conclusión. Entonces, ¿cómo nos vamos dando cuenta, estimados participantes, este tipo de situaciones? Como informaciones que nos dan nos permiten arribar, sin lugar a duda, a informaciones concretas, a informaciones reales, a informaciones verídicas, informaciones importantísimas, ¿cierto? ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de informaciones previas que han tenido a bien de señalar colaboradores eficaces. Eso es importante. Eso es importante que debemos tener en cuenta también, estimados participantes. ¿De acuerdo? Eso es un dato adicional que es importante tener en cuenta. Entonces, pero miren, esto es la fase de corroboración. Puede ser que el asistente, otra cuestión, miren, a veces, hablando nuevamente de información de colaboradores eficaces, siempre detrás de una información de una colaboración eficaz va a ir de la mano un procedimiento de incautación. O sea, ustedes habrán visto a través de los medios de comunicación, hay colaboradores eficaces y siempre se practican a veces incautaciones. ¿Por qué? ¿Por qué se practican incautaciones? No solamente por cuestiones de lógica, no solamente por cuestiones de regla de la experiencia, sino por qué uno practica las cuestiones de incautaciones, estimados participantes. ¿A dónde uno llega con cuestiones de incautaciones? Precisamente uno llega a estas informaciones gracias a lo que ha ido señalando el colaborador eficaz. O sea, uno llega a estas informaciones de, para poder realizar incautaciones gracias a la información que ha vertido, que ha señalado el colaborador eficaz. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder? Suele suceder la siguiente situación. A veces dentro de la fiscalía, uno solicita documentación a las instituciones del Estado. O sea, solicitamos el informe, solicitamos el memorándum, solicitamos el íntegro del expediente y a veces no nos entregan. Entonces, si no nos entregan, hay que hacer uso del poder coercitivo que uno tiene como facultad dentro del Ministerio Público, o lo otro es tener que hacer las visitas inopinadas a las mismas instituciones del Estado para que nos remitan información fresca. Entonces uno hace su visita inopinada, necesito tal documento, me voy a tal área, levanto el acta, necesito toda esa información verídica en ese momento. Pero dentro de las mismas instituciones del Estado, muchos funcionarios públicos que cometen hechos delictivos se terminan camuflando. O sea, ellos ya saben que están en Roche y por ende toda su documentación termina llevándola a su casa.
Todos los informes se lo llevan a su casa. Todos los memorándum, las órdenes de servicio, expediente de contratación lo llevan a su casa. Algunos, cuando se tratan de organizaciones políticas, donde terminan llevando todo a su partido político. A su partido político. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que suele suceder ahí? El colaborador eficaz que da la información dice, ¿saben qué? Ustedes han solicitado, yo sé que ustedes han solicitado documentación a la entidad y sé que la entidad no les ha dado la información que ustedes requieren y les dijo de que solamente tenían esa documentación y que no existe más. ¿Cierto, señor fiscal? El señor fiscal sí, pues así me dijeron, así me señalaron que solamente tenían esa documentación y que no había más. Señor fiscal, lo han mentido. Lo que le dijeron es falso. Lo que ustedes le hicieron creer es que no había documentación, pero es una cuestión falaz, es una mentira. ¿Por qué? Porque esa documentación se encuentra en su casa. Esa documentación se encuentra en el partido político. Esas órdenes, esos memorandos, esos oficios que usted está requiriendo, se encuentran ahí, dentro del local partidario, dentro de su casa. Entonces el fiscal dice, esta es la información que me está señalando el colaborador eficaz, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Que tengo que corroborar, pues, tengo que corroborar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno encuentra? Cuando uno termina yendo, por ejemplo, a ese local, yendo a las oficinas, encuentra la documentación. Claro que luego hay todo, pues, un tema de, llamémoslo así, de un alboroto y todo eso, porque dicen, ¿cómo es posible que usted, señor fiscal, va a estar acá? Está haciendo abuso de autoridad, que usted viene, está bien que tenga la carga de la prueba, pidiendo que respetando. Claro, se ponen muchas veces reacios, se ponen saltones, y es natural, porque ahí están escondiendo, pues, el documento. Entonces, como no pueden estropear tampoco la investigación, porque uno va con la DICOCOR, va con los efectivos policiales, incluso uno puede ordenar la detención de esa persona que está obstaculizando, entonces uno encuentra los documentos. Entonces uno dice, no, lo que me dijo el colaborador eficaz es cierto. Lo que me ha señalado el colaborador eficaz como información es verídica. Lo que me dijo el colaborador eficaz sobre ese caso en concreto es real. Entonces, las versiones que me ha señalado el colaborador eficaz respecto a estos hechos, la versión que me ha mencionado el colaborador eficaz respecto a estos acontecimientos, es verídico, es real. Ya. Entonces, excelente, extraordinario. Pero puede suceder a la inversa, ¿no? Que finalmente el colaborador eficaz, ¿no ven ustedes que va a tener un beneficio premial? Termina diciéndome, no, hay esta información, encontramos esto, que tal persona ya ha realizado. Entonces, si al final hacemos la fase de corroboración y nos damos cuenta que la información de dicho colaborador eficaz es insuficiente, entonces sus beneficios a las cuales él va a aspirar van a ser de una u otra forma también menores. Los beneficios a los cuales va a aspirar también van a ser menores. ¿Por qué? Porque hemos señalado que el colaborador eficaz va necesariamente, por ejemplo, que solicitar información, pero la información que se le tiene que proporcionar tiene que ser una información real, tiene que ser una información valedera y tiene que ser una información que realmente nos permita a nosotros, a través de la fase de corroboración, recopilar elementos de convicción y tener certeza de la presunta comisión de un hecho delictivo. Pero si la información del colaborador eficaz, la información del postulante a colaborador eficaz, no resulta siendo suficiente, si no resulta siendo suficiente, hasta ahí nada más. Si no resulta siendo suficiente, no se puede abarcar más. ¿Cierto? Entonces, eso lo vemos en cuestiones, como he estado mencionando, sobre temas de colaboradores eficaces. Ahora, un interrogante que a veces suele ser típica. ¿Y qué pasa si yo invento información? Porque, ¿qué nos señala la cuestión de colaboradores eficaces? Ante mayor información, mayor es el beneficio que una persona puede tener.
O sea, mayor información yo doy, mayor es el beneficio que yo puedo tener en un caso concreto. Mayor información, mayor beneficio. Entonces, se ha tenido también situaciones en ese caso de que a veces los postulantes de colaboradores eficaces terminan dándote información que no es una información que en la etapa de corroboración uno llega a algo concreto. O sea, nos dice, por ejemplo, determinada documentación la encontramos en el local del partido tal. Determinada documentación se encuentra en la casa del imputado tal. Determinada información a través de documentos lo encontramos en tal lugar. Entonces nos van dando estas informaciones y el fiscal se organiza para poder corroborar lo que finalmente está señalando el colaborador eficaz. Pero a veces uno encuentra de que esa información que ha proporcionado el colaborador eficaz es irreal. Se fue a la constatación, uno hizo una incautación y no incautó nada. Fuimos a su casa porque nos dio información el colaborador eficaz y no hemos encontrado absolutamente nada de lo que señaló que teníamos que haber encontrado. Uno se va al local partidario y hace nuevamente las incautaciones que correspondan y uno no encuentra absolutamente nada tampoco en esos lugares. Nos vamos a otro sitio y ahí de la misma manera uno termina por encontrar absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que uno deduce? Quizás, si uno no piensa mal, estas personas ya la han movido. O sea, el colaborador eficaz sin otros datos, pero ya la han movido estas informaciones. O dos, quizás nos ha señalado que tal testigo estuvo presente, que tal persona se encuentra, y luego uno llama al testigo, llama a esa persona, y esta persona señalan que nunca han participado. Y uno al final dice, pero ¿por qué el hecho de inventar información? ¿Cuál es el motivo o el por qué una persona podría inventar información y uno llega muchas veces a la siguiente conclusión, que se ha inventado información porque ellos consideran que a mayor información, mayor va a ser el beneficio. Pero no, pues, solamente es información de calidad lo que nos va a permitir a nosotros tener beneficio. Si no hay información de calidad, no vamos a encontrar ningún tipo de beneficio. Siguiente diapositiva. Y ahí encontramos algunos personajes conocidos que se acogieron a temas de colaboración eficaz. Por ejemplo, ¿qué personaje conocido se ha sometido a temas de colaborador eficaz? Tenemos a Joseph Mayman. Ustedes han escuchado seguramente hablar de este empresario, Joseph Mayman, que se acogió este mecanismo en el marco de la investigación al expresidente Alejandro Toledo por el caso Ecoteva, ¿no? Por el caso Ecoteva. Entonces, con ello, por ejemplo, el Poder Judicial logró que varíen la orden de detención en su contra por la de una de comparecencia a cambio de información relacionada con los sobornos presuntamente recibidos por el ex gobernante. Entonces, pero ¿en qué medida se varió o en qué medida nosotros encontramos acá ese beneficio? Porque lo cambiaron, pues esta medida de restricción de detención preliminar a uno por comparecencia con restricciones, precisamente en base a la información, que necesariamente por obvias razones ha tenido a bien de ser obligatoriamente corroborada. O sea, necesariamente tuvo que haberse encontrado una frase de corroboración, ¿correcto? Entonces, ¿pero qué otras cuestiones más? Miren, podríamos señalar. Después de la fase de corroboración, vamos a tener, por ejemplo, estimados participantes, de conformidad con el artículo 476, de conformidad con el artículo 476, el acta de colaboración eficaz. Vamos a tener, reitero nuevamente, de conformidad con el artículo 476, el acta de colaboración eficaz. Es un acta muy importante que debemos tener en cuenta. Y puede existir
dentro de ese acta también una denegación del acuerdo. Se entiende de que ésta se ha tenido a bien de desarrollar con posterioridad a la fase de corroboración. O sea, posterior todavía a la fase de corroboración se ha levantado el acta. Y en un primer momento el fiscal culminado, por ende nos dice en el numeral primero del artículo 476, que el fiscal culminado los actos de investigación, si considera procedente la concesión de los beneficios que correspondan, elaborará un acta con el colaborador en la que constará, por ejemplo, primero, ¿qué es lo que va a constar este acta de colaboración eficaz? El beneficio acordado. Eso podemos encontrar, la reducción de pena, por ejemplo, en el caso del sentenciado, ¿no? Los beneficios penitenciarios. O si no, la reducción de pena en caso de una persona que está siendo sometida a una investigación. Eso encontramos de conformidad con el artículo 476, perdón. Luego, ¿qué más podemos encontrar? Los beneficios, los hechos en los cuales se refiere el beneficio. ¿Qué más? Las obligaciones en las que está sujeta la persona beneficiada. Y estas obligaciones tienen que ser necesariamente de estricto cumplimiento, porque si luego uno comprueba de que el colaborador eficaz no ha cumplido con las obligaciones que se le ha impuesto por parte del Ministerio Público, por ejemplo, tampoco podrá someterse a cuestiones de colaboración eficaz, ¿no? Entonces tiene que haber una obligación de cumplimiento como tal, necesariamente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el fiscal, si estima que la información proporcionada no permite la obtención de un beneficio alguno por no haberse corroborado suficientemente sus aspectos fundamentales, va a denegar la realización del acuerdo de colaboración eficaz y dispondrá se proceda respecto al solicitante conforme a lo resuelto en las actuaciones de investigación coordine realizar. Esta disposición no es de ninguna manera de carácter inimpugnable. Entonces, ¿qué diferencia, pues, a un postulante de colaborador eficaz de ser admitido como colaborador eficaz o no? Va a depender mucho de la calidad de información, no de la cantidad de información. Reitero nuevamente, va a depender muchísimo de la calidad de información, no de la cantidad de información. Porque a veces el colaborador eficaz te dice actos de investigación, te señala, te menciona algunas cuestiones que ya se han desarrollado pues en las diligencias preliminares. Entonces, ¿cuál es la necesidad de continuarlas? No hay pues necesidad si ya se tiene, ¿cierto? Entonces, en los casos en que se demuestre la inocencia de quien fue involucrado por el colaborador, el fiscal deberá informarle de su identidad siempre que se admite indicios que a quien a sabiendas hizo la imputación falsa para los fines legales correspondientes. Y ahí hablamos de una información también ineficaz por parte del colaborador eficaz. Bueno, que no sería, en este caso, colaborador eficaz, ¿no? Solamente quedaría en el tema de postulante a colaborador eficaz. ¿Y por qué señalo esto? Porque también se ha visto situaciones donde algunos aspirantes a colaboradores eficaces han sindicado nombres. Porque finalmente, cuando uno habla y cuando uno sindica, puede sindicar a cualquier persona sin menor reparo y a veces, lamentablemente, sin tener medio de prueba, ¿no? Entonces, simplemente señalas, indicas y hay varias personas que sufren sindicaciones y esto es un problema. Entonces, ¿qué pasa si el colaborador eficaz sindica a una persona que habría sido autor, que habría sido partícipe, señala que una persona es el que ha cometido un hecho delictivo, etcétera, y al final uno se da cuenta de que esto no ha sido así, o sea, que uno finalmente se va dando cuenta, por ejemplo, de que la información que han vertido no es la correcta, que la información que nos han señalado sobre esta persona que le están imputando para que uno emita luego una disposición de incorporación no es la adecuada, porque a veces también, reitero nuevamente, se terminan dando estas situaciones, entonces lo que va a corresponder en ese caso en concreto, el cual yo lo estoy señalando, es tener que sí decirle a esta persona a la cual se ha demostrado su inocencia, por si acaso el que te has indicado,
por si acaso el que te ha señalado que tú has sido participante de esta organización criminal ha sido tal colaborador eficaz con tales nombres, etcétera. Pero si se tiene que reservar la identidad, no. Lo que pasa es que toda identidad se reserva, pero sí que la información son de calidad. Acá la información que ha señalado este aspirante a colaborador eficaz es una información falaz, es una información inequívoca. Al final la persona era inocente, entonces tenemos que decirle cuáles son sus datos, cuáles son sus nombres, para que se tomen las medidas necesarias contra esta persona. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuáles vendrán a ser, por ejemplo, de conformidad al artículo 476, cuáles vendrán a ser las condiciones, obligaciones y control del beneficiado como colaborador eficaz? Entonces, la concesión del beneficio premial está condicionado a que el beneficio no cometa nuevo delito doloso dentro de los 10 años de haberse otorgado. Asimismo, conlleva la imposición de una o varias obligaciones sin perjuicio de disponer que el beneficiario se obligue especialmente a concurrir a toda situación derivada de los hechos en materia de acuerdo de colaboración aprobado judicialmente. Las obligaciones son las siguientes en el caso, por ejemplo, de los colaboradores eficaces. ¿Qué obligaciones podemos encontrar? Vamos a mencionar algunas nada más, porque en el artículo 479 nos habla hasta el numeral K, pero voy a señalar algunas obligaciones que tiene que cumplir necesariamente este colaborador eficaz. Por ejemplo, informar todo cambio de residencia. ¿Tú eres colaborador eficaz? Por supuesto. Tú nos has dado información valiosa, por supuesto, no estamos en duda, pero tú no te puedes ausentar de este domicilio a otro, sino que tiene que informarnos el cambio de residencia siempre y cuando el caso así lo amerite. También ejercer oficios, profesión u ocupación que sean lícitos. O sea, no te vas a dedicar pues acá al marcaje, al reclaje, no a las receptaciones, o sea, no vas a tratar luego de comprar objetos robados y finalmente venderlo, no, o sea, tienes que buscar un oficio, tienes que buscar un trabajo, pero lícito. ¿Y a quién se le obliga? Al colaborador eficaz. El colaborador eficaz tiene que comportarse adecuadamente de forma lícita, ¿correcto? También abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y drogas. O sea, por temas, incluso yo creo que la ley a veces termina ayudándote más porque lo que está señalando acá es que nada de alcohol, nada de drogas, porque esto finalmente a la larga trae muchas consecuencias para nuestra integridad física. Entonces lo que se pide es que no haya nada pues de bebidas, de alcohol ni de drogas, y eso es una obligación que tiene que cumplir necesariamente el colaborador eficaz. También va a tener que ser sometido a vigilancia de las autoridades y presentarse periódicamente ante ellas, presentarse cuando el juez o el fiscal lo solicite, observar buena conducta individual, familiar y social por parte del colaborador eficaz y no salir del país sin previa autorización judicial, cumplir con las obligaciones contempladas en el acuerdo, acreditar el trabajo o estudio ante las autoridades competentes. ¿Qué más? Informar y acreditar mediante instrumento legal o documento de carácter interno de la persona jurídica la condición de suspensión y sus actividades sociales y la prohibición de actividades futuras restringidas. ¿Obligaciones de quién? Obligaciones del colaborador eficaz. ¿Por qué? Porque ¿y qué pasa si el colaborador eficaz se relaja? ¿No? Dice, yo finalmente no voy a cumplir nada de lo que me están diciendo. Total, ya tengo mi beneficio como colaborador eficaz. Estimado amigo, estimado postulante, colaborador eficaz, no te sientas seguro. ¿Por qué? Porque de conformidad con el artículo 480 puede haber una revocación de estos beneficios. Ya, no te sientas seguro que no va a pasar nada, sino que si tú no cumples lo que tienes como exigencia o como regla como colaborador eficaz, va a existir una revocación de estos beneficios. Pocas palabras, cumpla. Tienes que cumplir. Si no, reiteradamente puede haber una revocación de estos beneficios, ¿correcto? Entonces, el fiscal provincial, con los recaudos indispensables acopiados en la indagación previa inicial al respecto, puede pues considerar, en este caso, poder recabar temas de un colaborador eficaz. Ahora, es obligatorio también que, por ejemplo, que una vez que se ha firmado este acuerdo de colaboración eficaz,
se llevará a cabo pues una audiencia en la cual el fiscal y el colaborador eficaz se presentarán y le señalarán al juez a qué acuerdo han arribado. ¿De acuerdo? Hasta aquí, estimados participantes. ¿Alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan sobre cuestiones de colaboración eficaz? Pregunta nuevamente a los participantes. Hasta aquí que hemos tratado de correr lo más que podamos, hemos visto cuestiones de colaboración eficaz y la pregunta es, ¿alguna duda? ¿Todo claro en ese aspecto? Ahí tienen la cajetilla de comentarios, me lo hacen saber por favor para que yo pueda tener el conocimiento que corresponda. Muy bien. Si no hay dudas, vamos a pasar brevemente ahora al otro tema. De los mecanismos de simplificación procesal para arribar al tema de terminación anticipada. ¿De acuerdo? Que precisamente también el tema de clase del día de hoy. Muy bien, entonces, perfecto. Todavía no hemos terminado, dicho sea de paso, así que no terminamos la clase todavía, ¿de acuerdo? Todavía tenemos tiempo. Y acá tenemos, dentro de los mecanismos de simplificación procesal, que es el otro tema que nos han convocado, indicarles a cada uno de ustedes, tenemos un proceso penal que se ha ido progresivamente implementando. Este proceso penal tiene etapas y nuestra fase del proceso común nos empieza señalando pues la etapa, por ejemplo, la cual ustedes pueden verlo acá, ¿no? Una etapa de investigación preparatoria que a la vez tiene las diligencias preliminares, una etapa intermedia y una etapa de juicio oral, cada uno con sus propias funciones, con sus propios objetivos, cada una de estas etapas que podemos encontrar, ¿cierto? Investigación preparatoria, y etapa de juicio oral, cualquiera de estas tres etapas cumplen un rol muy importante dentro del desarrollo del sistema procesal penal. Pero existen mecanismos de simplificación procesal. ¿Y por qué nacen? Porque precisamente buscan reducir, así nosotros nos encontremos en un proceso común. El proceso común, pues, estimados amigos, tiene tres etapas, ¿no? O sea, tiene la investigación preparatoria, la etapa intermedia, tiene la etapa de juicio oral. Nos encontramos tres, cada uno con sus finalidades, cada uno con acciones, cada uno con sus objetivos, etcétera. Pero un proceso de investigación, pues, a veces hasta 3 años, 2 años, todavía hay un tiempo considerable que uno va a estar, ¿no?, sometido a una investigación. O sea, no es que sea rápido, sino que incluso si ya te declaran complejo, tienes 8 meses, solamente en diligencia preliminar. Imagínense que lo terminen formalizando en la etapa de investigación preparatoria, 8 más 8, 16, tiene más de un año. Entonces, cuando se evidencian este tipo de situaciones, el operador jurídico parece que ya ha visto esta situación y dice, oiga, no solamente debemos tener un proceso común, sino que debemos tener mecanismos de simplificación procesal. O sea, no solamente el proceso común, por un lado, sino que debemos tener necesariamente también los mecanismos de simplificación procesal. Y eso es lo que van exigiendo. Entonces, en esos mecanismos de simplificación procesal, acá nosotros podemos visualizar, y ustedes también lo pueden ver, ¿qué podemos encontrar? Acusación directa, proceso inmediato, terminación anticipada y colaboración eficaz, que es un proceso inmediato también, las cuestiones de colaboraciones eficaces que lo hemos estado detallando con cada uno de ustedes. Y a nosotros, pues, y luego encontramos otros, ¿no? Las salidas alternativas, como el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios, que también se encuentran y van teniendo sus propios objetivos, etcétera, cada una de estas. ¿De acuerdo? Entonces, una de las preguntas que podríamos señalar y yo les lanzo a ustedes. Primera pregunta, a ver, ¿qué entenderemos, estimados participantes, por lo que viene a ser el proceso inmediato? Cajetilla de comentarios. ¿Qué entendemos por el proceso inmediato, estimados participantes? A ver, 30 segundos para responderme en la cajetilla de comentarios.
A ver, ¿qué es lo que encontramos ahí, estimados participantes? A ver. Entonces, mira, el proceso inmediato precisamente nace, se suprime a través de ello la etapa de investigación preparatoria, propiamente dicha, y suprimimos también la etapa intermedia. O sea, hay una supresión precisamente de ambos, ¿cierto? O sea, hay una supresión de lo que viene a ser el proceso inmediato y existe en ese sentido unas cuestiones que hay que tener que precisar. Y esto forma parte de lo que viene a ser claro, Diana Milagros, por ejemplo, nos hace una apreciación bastante interesante. Hay una eliminación o reducción de la etapa de investigación preparatoria y la etapa intermedia. Y esta es una parte, pues, esencial de estas cuestiones de procesos inmediatos que nosotros terminamos arribando y que nos terminan señalando y que nosotros terminamos señalando. Muy bien la participación de Diana en este caso en concreto. Entonces, a eso nos hace referencia, pues, esta cuestión del proceso inmediato. Hay una supresión. Y hay todo un desarrollo, porque el proceso inmediato, brevemente, la ubicación normativa es en los artículos 446, 447 y 448. El artículo 446, por ejemplo, nos termina nosotros hablando de los supuestos de aplicación. El artículo 447 nos habla de la audiencia única de incoación de proceso inmediato, básicamente cuestiones de flagrancia delictiva. Y el artículo 448 de la audiencia única de juicio inmediato. Voy a ser breve aquí, ¿no? Porque la idea es que nosotros lleguemos al tema de determinación anticipada. Yo trato de correrlo todo para que ustedes tengan el conocimiento mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque la ubicación normativa, de conformidad con el artículo 446 del Código Procesal Penal, en los supuestos de aplicación se van a dar en tres situaciones. ¿Y cuáles serán las tres situaciones? Estas de acá. Miren, el artículo 446 nos dice que un mecanismo de implicación procesal es cuando el imputado ha sido detenido en flagrancia delictiva. Y ahí uno encuentra las cuatro tipos de flagrancia existentes. La cuasiflagrancia, la presunción de flagrancia, la flagrancia por evidencias y la flagrancia por inferencias. O sea, encontramos cuatro tipos de flagrancias delictivas en ese caso en concreto. Ahora, luego, cuando el imputado ha sido o ha confesado la comisión de un hecho delictivo, y eso lo podemos encontrar en el artículo 160. Y ahí nos habla sobre la confesión que va a tener el imputado. Y también cuando nos habla de los elementos de comisión acumulados durante la diligencia preliminar y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. Estos son, doctores, algunos supuestos del proceso inmediato que son varios. Acá, por ejemplo, hemos hablado de la ley, pero eso ustedes entiendo que lo van a reforzar más cuando traten de mecanismos de simplificación procesal exclusivamente. En todo caso, el material, bueno, ustedes lo van a tener efectos de que puedan tener mayor material respecto a este tema en concreto. Entonces, esos son, por ejemplo, y aquí ingresamos la terminación anticipada, que es el tema que nos convoca. La terminación anticipada puede ser de dos formas. Primero, la terminación anticipada propiamente, y el otro es la terminación anticipada de juicio. Si encontramos dos cuestiones respecto a terminaciones anticipadas. La terminación anticipada stricto sensu y la otra que nos terminan hablando de la terminación anticipada de juicio. Dos cuestiones importantes respecto a terminación anticipada. Y ahí vamos a ver, César San Martín señala, por ejemplo, que el procedimiento de terminación anticipada se sitúa en la necesidad muy sentida de conseguir una justicia más rápida y eficaz, aunque respetando el principio de legalidad procesal. La idea de simplificación del procedimiento parte del modelo del principio de consenso, lo que significa que este proceso habrá cumplido el objetivo solamente si el imputado y el fiscal llegan a un acuerdo sobre las circunstancias del hecho punible, la pena, es decir, la calidad y cantidad, la reparación civil y las consecuencias accesorias a imponer. Y las consecuencias accesorias a imponer. Así nos señala. Pablo Sánchez, respecto a esto, ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, establece que la terminación anticipada se trata de un proceso especial que se ubica, así nos señala, dentro de los mecanismos de simplificación del proceso que modernamente se introducen en el Código Procesal Penal. Su finalidad
es evitar de toda manera la continuidad de una investigación judicial y el juzgamiento si de por medio puede existir un acuerdo entre el imputado y el fiscal, aceptando los cargos el primero y obteniendo por ello el beneficio de la pena en una sexta parte. Se trata en esencia de una transacción penal para evitar un proceso que ya es innecesario, por ejemplo. Así nos señala. ¿Y cuáles son los principios que van a regir la terminación anticipada? Pues dentro de los principios que van a regir las cuestiones de terminación anticipada, podríamos ver lo siguiente. Primero, el principio de postulación de la parte. El sometimiento de una terminación anticipada está relacionado también con la aceptación de responsabilidad sobre los hechos a los cuales se le puede imputar a una persona la presunta comisión de un hecho delictivo. O sea, la persona dice, muy bien, yo quiero someterme a un tema de terminación anticipada y como yo quiero someterme a estos mecanismos de terminación anticipada, yo acepto la responsabilidad. Si a mí me están imputando la comisión de un hecho delictivo, perfecto, yo acepto la responsabilidad de esa comisión de un hecho delictivo. Entonces existe un principio ahí que es el principio de postulación de parte, ¿no? Entonces, se ha sometido que el proceso de terminación anticipada del proceso comporta una actuación procesal distinta a la convencionalmente atribuida a los operadores jurídicos. Quiere decir que acá se incide en la operatividad práctica, que se encuentra sometido a instancia de las partes, es decir, solo el fiscal y el imputado son los sujetos legitimados para dar inicio a este procedimiento especial, resultando que la imposición del ius puniendi estatal requiere una pretensión punitiva, potestad que recae sobre la facultad del persecutor público, que es el imputado titular de la garantía procesal. Siguiente principio. Principio de consensualidad. Pregunta. ¿Qué entendemos? Y ahí está la participación que tienen que tener los estudiantes también. ¿Qué entendemos por el principio de consensualidad, estimados participantes? Entonces, ¿qué podremos entender en ese caso en concreto por ese principio de consensualidad? Por ejemplo, mutuo acuerdo, que tiene que existir un acuerdo, ¿cierto? Todo eso, por ejemplo, nos habla sobre lo que viene a ser ese mecanismo de consensualidad. Entonces, es sabido, por ejemplo, que la acción penal se rige en los principios de legalidad procesal, ¿no? De obligatoriedad en su ejercicio y de oficialidad, por lo que el persecutor público tiene la obligación de promover acto concreto de investigación, ni bien toma conocimiento de la presunta comisión de un hecho punible. Importa un deber jurídico público, por lo tanto no puede abstenerse de su ejercicio con la excepción del principio de oportunidad. Y luego, para que exista también un tema de terminación anticipada, tiene que haber una sospecha vehemente de criminalidad. Siguiendo la línea argumental esbozada, se tiene en ese sentido que la aplicación del procedimiento especial de terminación anticipada ha sido proyectado para posibilitar la imposición temprana de una sentencia de condena para aquellos imputados que han perpetrado un hecho punible en cuanto a la infracción de un precepto jurídico penal, resultando que desde una prima estrictamente procesal, la culpabilidad del inculpado ha de ser debidamente acreditada en el concurso del procedimiento, esencialmente en el juzgamiento, con la actuación de un suficiente acervo probatorio de cargo, cuya inclusión en autos es un deber del persecutor público. ¿Qué más? El principio de legalidad. Entonces, el principio de legalidad ya hemos señalado también en muchas ocasiones cuando se manifiesta lo siguiente. Ninguna persona podrá ser procesada ni sentenciada si al momento de la comisión de un hecho delictivo su comportamiento no se encuentra subsumido en un ordenamiento jurídico. Y el tema del principio de determinación anticipada lo encontramos también nosotros en nuestro Código Procesal Penal como tal. ¿De acuerdo? La sección 5, por ende, nos habla del proceso de determinación anticipada. ¿Y qué nos dice? Vamos a ver. El artículo 468 nos habla de las normas aplicables. Los procesos podrán terminar anticipadamente, así nos señala, los procesos podrán terminar anticipadamente en las siguientes situaciones. Primero,
a iniciativa del fiscal o del imputado. El juez de la investigación preparatoria dispondrá, una vez expedida la disposición fiscal del artículo 336 y hasta antes de formular esa acusación fiscal, pero por una sola vez, la celebración de la audiencia de determinación anticipada, que esta necesariamente tiene que ser de carácter privada. Su celebración no impide la continuación del proceso, se formará al respecto un cuaderno aparte. El fiscal y el imputado podrán presentar una solicitud conjunta y un acuerdo provisional sobre la pena y la reparación civil y demás consecuencias accesorias. Están autorizadas a sostener reuniones preparatorias informales. En todo caso, la continuidad del trámite requiere necesariamente la no oposición inicial del imputado o del fiscal según el caso. ¿Qué más tenemos? El requerimiento fiscal o la solicitud del imputado será presta en conocimiento de todas las partes por el plazo de 5 días, quienes se pronunciarán acerca de la procedencia del proceso de determinación anticipada y en su caso formular lo que vienen a ser sus pretensiones. La audiencia de determinación anticipada se va a instalar, estimados participantes, con la asistencia obligatoria del fiscal, del imputado y del abogado defensor. Es facultad la concurrencia de los demás sujetos procesales, sí, pero es obligatorio que en cuestiones de determinación anticipada el fiscal con el imputado estén presentes. Ahora, como en todo tema de comunidad, en todo tema de aceptación, en los casos de determinación anticipada, el imputado de la misma manera también tiene que aceptar la responsabilidad de la comisión de un hecho delictivo. No puede haber variación. Entonces sigo y reitero nuevamente en esas cuestiones. A veces el imputado quiere decir que estas cuestiones no realizó, si no realizó otras actividades. Entonces hace una variación, no termina aceptando la responsabilidad que debe recaer sobre su persona. Entonces ahí tampoco uno podría llegar, por ejemplo, a cuestiones de determinaciones anticipadas porque no existe un reconocimiento de atribución de responsabilidad. Necesariamente tiene que existir el reconocimiento como tal. Entonces el juez, ante ese sentido, si que existe una aceptación por ambas partes, también meritó y evalúe para poder declarar fundado o infundado un tema de una terminación anticipada. ¿Qué pasa si el fiscal y el imputado llegan a un acuerdo acerca de la circunstancia del hecho punible de la pena, de la reparación civil y las consecuencias accesorias a imponerse, incluso la no imposición de pena privativa de libertad efectiva conforme a la ley penal? Así lo declararán ante el juez, debiéndose consignar expresamente en un acta respectiva. El juez dictará sentencia anticipada siempre dentro de las 48 horas de haberse realizado la audiencia que corresponde. Si el juez considera que la calificación jurídica del hecho punible y la pena a imponer, por ejemplo, son razonables y obran elementos de comisión suficientes, dispondrá en la sentencia de la aplicación de esta pena que es indicada, también del monto reparatorio y de las consecuencias accesorias que corresponden, que han sido enunciados en su parte resolutiva y que han sido de acuerdo y que rige lo dispuesto en el artículo 398, ¿no? Muy bien, ¿y qué más encontramos? ¿Qué pasa en las cuestiones de determinación anticipada de conformidad con el artículo 469 cuando hablamos de pluralidad de hechos punibles e imputados? Ahí a veces hay un problema en la práctica más que en un tema de definición conceptual. ¿Por qué hay un tema de problemática en cuestiones de la práctica? Porque esto se requiere y muchas veces los jueces optan por varias alternativas. Por ejemplo, hay jueces, y vamos a llamarlo así, hay jueces que, por ejemplo, dicen, bueno, no hay ningún problema en el caso mío, y yo pues particularmente considero, y así bueno, lo van refiriendo como tal, hay jueces que dicen, mira, yo considero lo siguiente. Yo considero que acá, como hay pluralidad de agentes, uno solo no se puede someter a una terminación anticipada, porque tiene que haber consenso. Entonces, bien los 5 se someten a una terminación anticipada, o bien nadie se somete. Reitero nuevamente, por los temas de consenso, así lo refieren. Pero hay otros que señalan que no hay ningún problema. O sea, uno puede someterse a una terminación anticipada
así sean 10 imputados, y yo quiero aceptar la responsabilidad, puedo someterme por parte mía a un tema de una terminación anticipada. Entonces, eso en la actualidad viene a ser a veces un tanto discrepante, porque hay personas que son de la posición de que efectivamente sí, a todas luces y de todas maneras, uno podría someterse a la cuestión de determinación anticipada. Uno, así haya cerca de 8 imputados, pero hay otro que dicen, no, si tenemos esa cantidad, no puede someterse. Entonces, ¿pero qué nos señala el artículo 469 finalmente respecto a este tema? Dicho articulado nos dice que en los procesos por pluralidad de hechos punibles en imputados, se requerirá el acuerdo de todos los imputados y por todos los cargos que incrimine a cada uno. Sin embargo, el juez podrá aprobar acuerdos parciales si la falta de acuerdo se refiere a delitos conexos y en relación con los otros imputados, salvo que ello perjudique la investigación o si la acumulación resulte indispensable. El artículo 470 nos habla de la declaración de inexistente. Cuando no se llega a un acuerdo o este no sea aprobado, la declaración formulada por el imputado en este proceso se tendrá como inexistente y no podrá ser utilizada en su contra. ¿De acuerdo? De la misma manera. Entonces, bueno, el otro tema ya que ustedes lo hemos visto son cuestiones de colaboraciones eficaces. Muy bien, estimados participantes, de esta llegamos a la parte final de la clase del día de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta, tienen algún interrogante o duda que hemos tenido hasta el momento, pueden hacerlo llegar, pueden activar su micrófono, entiendo yo, o si no, pueden hacerlo a través del chat. ¿De acuerdo? En el caso que no exista ningún interrogante, pues bueno, daré pase a los organizadores si es que tienen algún comunicado que darle a cada uno de ustedes.